Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y en este espacio Opiniones. Vamos a hablar ahora del Informe de Desarrollo Humano 2013 presentado por Naciones Unidas a nivel mundial y tiene, por supuesto, un componente sobre estos temas para nuestro país. El PNUD llama a este informe el ascenso del sur, destacando características importantes de desarrollo en esa parte hemisférica del planeta. Sí que será importante conocer esos elementos y lo que implica para nuestro país el tema de desarrollo humano en medio de la discusión sobre la pobreza en El Salvador, la falta de empleo, las carencias, la capacidad de crear mejor economía para todos. Pues es importante también meter en esa discusión esta visión de desarrollo humano que el PNUD propone al mundo. Gracias por acompañarnos en este programa, a Carolina Rovira, coordinadora académica del Informe de Desarrollo Humano en El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafael. Pues bueno, este informe lleva por título El ascenso del sur. Tal vez explicar un poquito desde ahí por qué este tema y qué es lo que se quiere dejar ver con este informe. Ok, el ascenso del sur, estamos entendiendo sur como países en vías de desarrollo, ¿verdad? La mayoría de estos países se encuentran en el hemisferio sur y lo que hace este informe es sacar lecciones de lo que han hecho 40 países ubicados en este espacio geográfico, que son países en vías de desarrollo y que han logrado en la última década un crecimiento significativo del índice de desarrollo humano, que es el indicador de desarrollo que sigue el PNUD. ¿Qué es el indicador de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano es un indicador que pretende medir más allá de la producción económica elementos del bienestar de las personas. La longevidad y la escolaridad son los dos elementos que se recogen, además del crecimiento económico. Entonces es un indicador que trata de ser más completo que solo mirar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Entonces el PNUD calcula el IDH para 187 países y territorios y en función de eso determina los avances que se han logrado en desarrollo humano. Estos 40 países en el sur han dado muestras de que puede mejorarse entonces estos indicadores. Así es. ¿Bajo qué condiciones lo están logrando? Bueno, el informe recoge 3 grandes lecciones. Estos países tienen gobiernos, se dice proactivos y desarrollistas, que básicamente son gobiernos que tienen una visión de largo plazo, que ha sido consensuada a nivel de nación, son pragmáticos, han logrado establecer políticas sociales más allá de la ideología, sino que aquellas políticas que resuelven los problemas de la gente. Son países que han aprovechado el comercio internacional y esto significa que se han insertado a los mercados internacionales después de desarrollar capacidades, tanto en las empresas como en las personas, y de desarrollar la infraestructura necesaria para ese aprovechamiento. Y finalmente tienen políticas sociales innovadoras, es decir, han apostado fuertemente en salud y en educación con una visión de largo plazo y en la generación de empleo. Estos índices que han logrado desarrollarse tienen un impacto inmediato en el Producto Interno Bruto, en la generación de riqueza, en la mejoría de la economía de las personas, o es un indicador que al final no está relacionado directamente a esa parte, o cómo lo relacionan. Sí está relacionado. Nosotros siempre decimos que lo social dialoga con lo económico y viceversa, ¿verdad? Es como un colega habla de un tándem, ¿verdad? Esa bicicleta llevada por 2 personas. Si lo social no avanza, tampoco avanza lo económico, pero si lo económico no avanza lo social. Entonces, cuando los países presentan trayectorias sostenidas de mejoría en el IDH, esto generalmente lleva un impulso económico detrás. 10 años es la medida que están comparando en este momento. Sí, es más o menos la última década lo que se ha tomado como referencia. ¿No se puede medir de un año a otro? ¿O qué hace la diferencia entre medir lo que siempre económicamente se mide, que es ciclos más cortos? Ajá. Bueno, porque aquí lo que nos interesa es la trayectoria, o sea, la trayectoria sostenida, porque uno puede mostrar una mejoría en el IDH por una política específica o por una mejoría en la economía mundial, etcétera, pero lo que llama la atención de estos países es que a lo largo de una década se han mantenido mejorando a una tasa de crecimiento rápido en este indicador. Entonces eso pone como la llamada de atención, ¿verdad? ¿Qué está pasando en estos países que lo han logrado sostener? Porque es un ascenso sostenido, no es un momento en el tiempo. ¿Y cuáles son las estrellas en ese crecimiento? ¿Cuáles son los países
que para ustedes están mostrando el mejor ejemplo de desarrollo del índice? Bueno, son, como te digo, 40, ¿verdad? Están los tradicionales BRIC, Brasil, Rusia, India, China, pero también hay economías más pequeñas como México, Chile, Turquía, economías en Latinoamérica, ¿verdad? Panamá, Costa Rica, son países que se encuentran en este grupo. México, ¿qué ha hecho? Para compararnos con algo más parecido a lo nuestro, o intermedio, digamos. Costa Rica ha estado siempre mucho más adelante en este índice de desarrollo humano, pero ver México ahí creo que ha sido una de las nuevas figuras en desarrollo humano. ¿Qué es lo que ha hecho México? Bueno, una de las apuestas importantes de México está en lo social, con el alcance y el impulso que le dieron al programa Oportunidades, que es un programa de transferencias condicionadas que tiene un alcance enorme en aquel país y que ha tenido efectos bien importantes en el bienestar de las personas. Y también hay un trabajo, particularmente en la última administración, por ir avanzando hacia este consenso político que les permita mantener en el largo plazo las políticas sociales. ¿El tema violencia influye estos indicadores? ¿Ha sido un factor ahí? Claro, influye en el desarrollo humano sin lugar a dudas, pero lastimosamente el IDH no incluye ahorita medidas de violencia, solo incluye una medida de longevidad, 2 medidas de escolaridad y una medida económica, no incluye la violencia. Por razones de comparabilidad todavía no se ha podido incluir un estadístico de esta dimensión, pero definitivamente más allá del índice, pensando en el concepto de desarrollo humano, la violencia es un elemento crítico en quitarnos potencial de desarrollo. Y cuando ustedes observan el mundo, los 187 países, ¿qué ha pasado en general? ¿El mundo está mejorando? ¿El mundo está empeorando? Aun cuando estos 40 países muestran un ascenso en el hemisferio sur, en este indicador, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo? El mundo está cambiando, ¿ya? Está cambiando geopolíticamente, porque el norte, o los países en desarrollo liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Han estado en la última década en crisis, en la última mitad de la década más bien en crisis. No han perdido todavía su supremacía económica, siguen siendo como grupo los que más producen a nivel económico, pero se han tambaleado, ¿verdad? Y al tambalearse han dado espacio para que estos países que lo han estado haciendo bien en términos económicos y de desarrollo humano empiecen a potenciarse y entonces están tomando cada vez más importancia. Una de las cosas que el informe propone es darles más voz a estos países. En los organismos multilaterales la representación está desequilibrada, ¿verdad? El norte está más representado en términos de voz que el sur. Y una de las propuestas del informe es que dado que el sur está tomando auge, ¿verdad?, en lo económico y en lo social, y tiene cosas que proponer, debería de haber en la estructura de participación política global más representación de todas estas economías del sur. Y dentro de esta situación de cambio, hay un análisis sobre cuál será la evolución a futuro y este cambio cuánto está relacionado a una simple situación de crisis financiera o realmente crisis de los sistemas económicos que han tenido prevalencia. Bueno, lo que se plantea es que el ascenso parece ser sostenido, pero para que se mantenga ahí, estos países tienen que hacer frente a ciertos desafíos. Un desafío importante es la desigualdad, por ejemplo. Latinoamérica, hay países de Latinoamérica incluidos en los 40, como te decía antes, y Latinoamérica es una región altamente desigual. Entonces, una de las llamadas de atención que hace el informe es, ojo, lo han estado haciendo muy bien, pero ahora les toca preocuparse por estas grandes brechas, ¿verdad? Brechas territoriales, brechas de género, ¿verdad? Brechas de ingreso, para poder mantener este ascenso y de verdad convertirse en grandes actores en la geopolítica, ¿verdad? El norte, bueno, todos esperamos que salga de la crisis, pero aún saliendo de la crisis ya se ha posicionado este nuevo equilibrio, creo yo, y el informe así lo esboza, que es una geopolítica que está para quedar. ¿Hay una ruptura de paradigmas en esto? ¿Han detectado algo verdaderamente novedoso del por qué el comportamiento de estos cambios? Bueno, en términos de paradigmas, lo novedoso es el pragmatismo, quizás. Estos países han logrado trascender las ideologías y probablemente las décadas pasadas han estado bien
bien dominadas por ideología, ¿verdad? Izquierdas, derechas. En el caso de los países que lo han hecho muy bien, la trascendencia de sus acciones es que han sido pragmáticas, ¿verdad? Que han logrado, en algunos casos, resolver problemas con típicas acciones de derecha y en otros con típicas acciones de izquierda, pero sin que eso les afecte. O sea, eso es lo que resolvía ese problema, entonces esa es la decisión que tomamos para hacerlo. Y hablando de sistemas económicos, porque se habla mucho de la crisis mundial por la crisis del capitalismo como tal, ¿hay algo que revele este informe sobre este tipo de conceptos? Lo que dice el informe muy explícitamente es que es tiempo de olvidarse de las recetas. Y menciona el caso del consenso de Washington, por ejemplo, que influyó mucho en el mundo, ¿verdad? Con una serie de indicaciones que los países tenían que seguir para progresar, ¿verdad? El caso de El Salvador, por ejemplo, que siguió varias de ellas, pero también menciona las recetas más estatistas o más centralizantes, ¿verdad? De la otra vertiente económica e ideológica. Y dice, bueno, es tiempo de olvidarse de eso, es tiempo de conocer más las realidades de cada país, que los gobiernos y las sociedades sean más conscientes de sus realidades, de las diferencias que tienen con otros países y adopten las políticas económicas y sociales que responden a estas realidades. En términos de desarrollo del índice, ¿se da más en democracias o más en dictaduras o más en gobiernos de qué tipo? Porque eso es parte un poco de esas recetas, ¿no? Sí. Que uno puede llegar a percibir que se promulgan, donde mire, el tema es más democracia o el tema es, no importa si no hay democracia, siempre y cuando tengamos estos índices desarrollados. Bueno, en términos generales, los países entre más apertura en términos de participación, más posibilidades tienen de que su IDH se desarrolle positivamente. De hecho, o más bien en términos más generales, sobrepasando el índice, más posibilidades hay de que el desarrollo humano se alcance, ¿verdad? Porque el desarrollo humano está muy vinculado con las libertades de las personas. Y de hecho, otro de los riesgos que el informe trae a colación para los países que se han desempeñado bien es lograr que haya más participación de las personas, ¿verdad? Dice, bueno, son países que lo están haciendo bien, que están aumentando la escolaridad de las nuevas generaciones. Esto implica que vienen juventudes más preparadas, más claras de lo que necesitan, más decididas a posicionar sus demandas, y tienen que haber espacios de participación política, ¿verdad?, de diferentes tipos, no solo los espacios que la democracia tradicional brinda, sino que otro tipo de espacios que van más con la forma de participación de las juventudes, ¿verdad? Entonces sí hay una abogacía por la democracia y las libertades. ¿Cómo, hablando del tema de las recetas, cómo lidian con el tema de, es tiempo de que se acaben las recetas, pero que este mismo indicador de desarrollo humano no se convierta en una receta? El indicador tiene que ser siempre solo una guía, ¿verdad? Nosotros, de hecho, sabemos que el indicador tiene limitaciones. La oficina mundialmente está siempre trabajando en mejorarlo. Tenemos el IDH tradicional, que es el que recoge esas tres dimensiones que te comentaba, pero también hay un IDH ajustado por desigualdad, que muestra otras cosas interesantes. Hay un índice de desigualdad de género, y tenemos el indicador de pobreza multidimensional, y al final el diagnóstico se hace viendo estos 4 indicadores, ¿verdad? Y no solo esto, sino que como todo indicador numérico tiene limitaciones, se tiene que, para leer la potencialidad de un país, de una economía, hay que utilizar los indicadores numéricos, pero además hacer diagnósticos de las sociedades, ¿verdad? Este todavía no es un estándar utilizado por los gobiernos o por los multilaterales para medir la eficiencia o medir toda esa relación de calidad en los gobiernos. Lamentablemente todavía no, todavía no. De hecho, se sigue utilizando el PIB per cápita para determinar, por ejemplo, para darte un ejemplo, para determinar si a un país se le van a hacer o no donaciones, o se le va a ayudar en X o Y proyecto, ¿verdad? Normalmente el indicador que ven los grandes donantes es el PIB per cápita. No se clasifican los países por índice de desarrollo humano. Y a veces no. ¿Qué le falta como para llegar a ser un indicador de este tipo, estándar, o que este sea el que rija las políticas de Estado? Probablemente aquí lo que hay que cambiar es la visión más economicista de la realidad, ¿verdad? La visión economicista de la realidad es predominante.
predominante en la mayoría del pensamiento de los grandes organismos. Y la propuesta del IDH es una propuesta que tiene como paradigma detrás el desarrollo humano, o sea, que nos importe no el desempeño de las economías y de los países, sino que nos importe la gente que está ahí adentro, la felicidad de esa gente, el potencial de bienestar que tiene, ¿verdad? Y bueno, hay años detrás de la preocupación por la productividad, por el desarrollo comercial, por el crecimiento de la producción, etcétera. Entonces es un proceso lento, darse cuenta que eso al final es solo un medio para alcanzar un fin y que el fin es la felicidad de las personas, ¿verdad? ¿Puede realmente llegarse a medir así la felicidad de las personas y que eso retroalimente realmente a los gobiernos en sus decisiones? Porque incluso hay quienes han medido esa felicidad y dicen El Salvador es uno de los países más felices. Y cuando contrastamos contra la realidad uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que seamos tan felices en cosas tan difíciles? Claro. Bueno, hay que ver lo que hay detrás de cada medición, ¿verdad? Cómo se construye el índice a partir del cual El Salvador sale como el más feliz. Aunque es interesante, porque si nos percibimos como felices hay un potencial importante, ¿verdad? Pero hay países, por ejemplo Bután, que sí trabaja siguiendo los indicadores de felicidad, sus indicadores de felicidad, ¿verdad? Fue pionero en proponer el índice de la felicidad y, según entiendo, tiene incluso un ministro de la felicidad que pues gestiona esta nueva dimensión de la realidad, ¿verdad? No solo busca mejoras en la economía del país, sino que también mejoras directamente relacionadas o absolutamente relacionadas con el bienestar de las personas. Esas son las innovaciones en el tema de desarrollo humano, por ejemplo, algo como eso. Algo como eso. ¿Qué pasa con Centroamérica? Para ir cerrando un poco la brecha. Y respecto a Latinoamérica, ¿cómo este indicador está viendo estas regiones? Bueno, Latinoamérica está bastante bien en términos de índice de desarrollo humano como región, ¿verdad? Le ha ido bastante bien, ha crecido. Centroamérica lo ha hecho un poco menos bien. Panamá y Costa Rica, como te dije, estaban entre los países que han avanzado bastante. El Salvador está más bien lento en el crecimiento, ¿verdad? Tiene ya más o menos una década de que aunque está creciendo en el valor absoluto del índice, está creciendo cada vez más lento, ¿verdad? Y países como Guatemala, Honduras y Nicaragua están todavía por debajo del Salvador en términos de desarrollo humano. ¿Qué hace las diferencias? ¿Qué es lo que realmente hace que en territorios tan cercanos las diferencias de índice de desarrollo humano tengan esas posibilidades, ¿no? Un Costa Rica que está mucho más arriba y un El Salvador que está en la condición que ya usted detalla. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Bueno, depende del país. Hay países que están detrás de nosotros en el tema de escolaridad. Y esto está, por ejemplo, Guatemala, que tiene una población indígena importante, ¿verdad? Hay rezagos de escolaridad importantes en este grupo, y entonces eso hace que el promedio esté más bajo, ¿verdad? En relación a El Salvador, por ejemplo. En Nicaragua hay menor productividad que en El Salvador, y entonces eso afecta también el índice, ¿verdad? Entonces, bueno, depende del caso. Pero estos índices, al final, como son promedios, esconden realidades, y son esas realidades, al final, las que hacen estas diferencias. Brechas, ¿cómo se llama? Cuando hay diferencias entre lo urbano y lo rural muy fuertes, ¿verdad? De desarrollo, que eso pasa en algunos países, algunas veces explicadas por el tema indígena, ¿verdad? El olvido en el que se tienen los indígenas en algunos países, como Bolivia o Guatemala, etcétera. Entonces eso puede ser lo que explica que países que están muy cerca se diverjan, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, que lo ha hecho bien, lo ha hecho sobre todo bien en educación, ¿verdad? Porque tiene una larga data de apuestas sólidas en educación, aunque se ha mantenido también creciendo. No es una diferencia realmente ligada solamente a la capacidad de la economía de cada uno de los países. No. Es a toma de decisiones respecto a las personas en su territorio. Exactamente. Es clave aquí
que los países que han, como dije al principio, que han tomado decisiones de largo plazo, que han hecho apuestas estratégicas de largo plazo en aquello que beneficia a las personas, están viendo ahora los resultados. Probablemente tomaron esas decisiones al principio de la década o incluso antes, pero las sostuvieron. Esas apuestas estratégicas no han dependido del gobierno de turno, sino que son un compromiso de país. El caso de Costa Rica con la educación es un caso a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, claro, 10, 15 años después, se ven los resultados en desarrollo humano, ya a nivel promedio. Carolina, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para profundizar sobre los temas de El Salvador, que creo que es al final lo más relevante también para nosotros en este momento de este Informe de Desarrollo Humano 2013, el ascenso del sur. Enseguida volvemos. En nuestra conversación de hoy con Carolina Rovira, coordinadora académica del Informe de Desarrollo Humano en El Salvador, estamos explorando los resultados del Informe de Desarrollo Humano 2013, el ascenso del sur, resultados que también tienen que ver con el análisis de lo que pasa en nuestro país a nivel de desarrollo humano. Carolina, entonces profundicemos un poco, dejemos el resto del mundo y veamos El Salvador. ¿Qué ha pasado en El Salvador en estos últimos 10 años, que es el objeto de la medición? Bueno, El Salvador no pertenece a estos países que han tenido un auge importante en términos de desarrollo humano en la última década. El Salvador lo ha hecho muy bien desde los 90. Ha tenido impresionantes avances en términos de longevidad, en términos de escolaridad también ha habido ganancias grandes y se ha mantenido creciendo en términos en términos económicos. Pero en la última década sí ha habido aunque se ha seguido creciendo en el índice, la tasa de crecimiento se ha reducido, ¿verdad? Nos estamos volviendo lentos en esto del desarrollo humano. De 187 países somos el ¿cuánto? 70 y... El 107. 107. Perdimos una posición. En realidad no perdimos una posición. ¿Qué significa esto de las posiciones? Ajá, la posición se tiene que leer cada año en relación a los países que están rankeados ese año. Entonces, cuando nosotros bajamos de posición de un año a otro, en realidad no necesariamente es que el valor absoluto del índice esté peor, que para el caso de El Salvador no es así. El Salvador, el valor del índice ha subido en relación al 2011, pero lo que sí ha pasado es que otros lo han hecho mejor y entonces se posicionan arriba de nosotros. Siempre hay que leerlo en relación a los demás países para ese mismo año. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho mejor en esta década? ¿Dónde está nuestro mejor resultado? En la década probablemente nuestro mejor resultado está en escolaridad. Hemos mantenido el avance en escolaridad, ¿verdad? En la década. Pero vamos cada vez más lento. Ese es el problema, que vamos cada vez más lento. Mientras que si uno hace la medición de los 90 para acá, El Salvador ha sido campeón en su crecimiento en términos de desarrollo humano, ¿verdad? Bueno, está todo el proceso de la reconstrucción que nos dio un empuje importante y se reconstruyó la infraestructura educativa, por ejemplo, hubo una importante apuesta en eso, ¿verdad? Se aumentó la matriculación, se hicieron esfuerzos enormes por aumentar el acceso a la vacunación. Eso impactó la longevidad, ¿verdad? Al reducir las tasas de mortalidad, sobre todo las infantiles, en los últimos 20 años. Y eso ha estado muy bien. Lo que pasa es que no hemos seguido profundizando, probablemente con la misma determinación, ¿verdad? No hemos hecho el salto desde la matrícula a la permanencia, por ejemplo, a enfocarnos ahora en la permanencia porque seguimos teniendo importante deserción. Entonces, esos saltos, ¿verdad? Tenemos que hacerlos, esas apuestas tenemos que decidirlas a nivel de país y optar por ellas independientemente del gobierno. En el tema de longevidad o vida más larga, ¿cuánto más estamos viviendo los salvadoreños, según el indicador? Según el indicador, en el 90 estábamos en 66 años y ahora tenemos 72.4 años de vida promedio. Eso es muy bueno. Eso es muy para bueno, nosotros. Sí. Y comparado con los demás, ¿estamos muy abajo en eso? ¿Estamos bien? No, estamos bastante bien, estamos bastante bien. La calidad de esos 72 años no lo mide este informe, no logra ver hasta ahí cómo se llega a esos 72 años. No, la calidad de esos 72 años no se mide. Ahora, lo que sí podemos ver con la ayuda del índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, que cuando ajustamos por desigualdad el índice, El Salvador baja,
y pierde un 27% más o menos. Y esa pérdida se lee desde la lógica del desarrollo humano como una pérdida en potencial de desarrollo. Es decir, hay brechas en las posibilidades de vida de las personas, por ejemplo, en el tipo de escolaridad a la que tiene acceso, etcétera, que hacen que no todos tengamos lo mismo y por lo tanto tengamos menos desarrollo humano cuando hacemos la corrección por desigualdad. Entonces estamos viviendo más, pero todavía hay mucho que hacer por la calidad de vida de las personas que llegan a esa edad. Por un lado por la calidad de vida de los que llegan a esa edad y por otro lado porque realmente sean todos los salvadoreños los que puedan llegar a esa edad. Porque lo que hay detrás de la desigualdad es que hay unos que lo logran, otros que no, porque tienen menos acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces lo importante es luchar por equiparar estas posibilidades para todos. En lo escolar hay un salto también importante. Muy importante, sí. Llegamos a un promedio de 7 grados formales. Exacto. 7.5 años y 12 años de escolaridad esperada en el ingreso al ingresar a la escuela. ¿Verdad? Eso es, y eso ha significado un avance radical en relación a los 90, pero también los últimos 10 años hemos estado lentos en los avances. Entonces, como te decía... Aunque tampoco ahí se puede establecer qué calidad tiene esa educación. Tampoco. Ahora, si nos comparamos con otros países, el promedio de 7, ¿con quién nos estamos comparando? O con los mejores, dentro de esos 40 que han sobresalido, ¿dónde estamos? Bueno, en relación a Latinoamérica, bastante similar al promedio. Entre los mejores, bastante abajo, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene El Salvador es que todavía no es obligatoria la educación hasta bachillerato. Entonces, cuando uno piensa qué se puede lograr en el mercado laboral salvadoreño con 7 años de educación, nos damos cuenta de que todavía no estamos a donde tenemos que estar, ¿verdad? Los mercados laborales exigen bachillerato, que son 12 años de educación, entonces deberíamos de estar apuntándole a lograr eso, ¿verdad? Ya los cambios marginales, 7.5, 7.8, 8, eso al final a la gente, a la realidad de las personas, al bienestar de las personas no le está agregando demasiado valor, ¿verdad? Tenemos que apostarle porque logren insertarse satisfactoriamente en los mercados laborales y eso implica decididamente apostar a terminar con la deserción escolar, ¿verdad? Pero al menos la expectativa de los que están en el sistema educativo es llegar a completarlo. Por eso dicen hay una expectativa de 12 años. Eso al ingreso, exacto, porque tenemos altas tasas de matriculación en el primer grado. Pero si se tomara esa misma expectativa en otro momento del tiempo, es mucho menor, porque las tasas de deserción están más adelante, concentradas más adelante. ¿Es muy elevada la deserción para El Salvador? Sí, bueno, es promedio. Es promedio en términos latinoamericanos, pero en términos absolutos, o sea, cuando uno piensa en la realidad salvadoreña, como te decía, lo que tiene que guiarnos es lo que la gente logra estudiar versus lo que el mercado laboral exige, y ahí todavía hay una brecha importante. Entonces la deserción sigue siendo un problema. Eso sí lo logran medir, es decir, a dónde va la gente con lo que estudia, es decir, no hay congruencia entre lo que se necesita y lo que estamos enseñando en este momento. Lo que la gente logra aprender porque se va antes de la escuela, más bien. Ajá. Ese es otro tema. Bueno, y en la parte económica, que es el otro factor, ¿cómo está El Salvador? Nosotros usamos en el indicador el ingreso nacional bruto per cápita corregido por posibilidades adquisitivas. Y El Salvador ha estado creciendo, una vez más, ha avanzado, sin embargo, está creciendo lento, ¿verdad? Todos sabemos que en términos económicos el crecimiento se ha mantenido bastante modesto en los últimos 10 años, igualmente el crecimiento medido por el ingreso nacional bruto. Entonces, ahí también hay tarea que hacer, ¿verdad? Pero son dos cosas, como te decía antes, dialogan. Si tenemos retrasos o rezagos en términos educativos, pues eso va a afectar la productividad y por lo tanto el crecimiento, y viceversa. Si no hay crecimiento, eso afecta la recaudación, eso afecta las posibilidades de invertir en esta educación. Entonces entramos en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Ahora, ustedes hablaban ahí de un producto per cápita de $5,000. Ingreso nacional bruto. ¿Cómo lo miden? Porque uno pensaría entonces que la gente pues anda ganando entre $500, $450 de ingreso al mes. Y mucha gente dice, suena raro con un país con salarios más bajos. ¿Qué es lo que miden? ¿Cómo lo miden? ¿Qué PIB ocupan para medirlo? Es que el ingreso nacional bruto es distinto del PIB, es el PIB más las remesas.
Y además, esta medida está corregida por posibilidades adquisitivas o por paridad del poder de compra. Es decir, corrige por el nivel de precios de los países, ¿verdad? Entonces, no es el tradicional número que encontramos, sino que ya tiene varias correcciones. Por eso parece en primera instancia más alto, porque está vinculado a la capacidad adquisitiva en relación a Estados Unidos. Un dólar de paridad se llama. Entonces, por eso parece diferente, ¿verdad? Ahora, pero eso es lo que nos permite comparar. Hace unos meses atrás se hablaba de ajustar el PIB salvadoreño a la baja. ¿Cómo afecta esa medición el índice? Si es que entonces no tenemos un PIB real, no sé, estas son parte de las discusiones en este momento sobre el tema de si hay más pobres o menos pobres, o cuánto ha avanzado la pobreza, o este indicador económico que ustedes toman muestra que ha mejorado el ingreso, hay menos pobres, es decir, todas esas valoraciones, ¿cómo hay que enfocarlas? No, son cosas diferentes, ¿verdad? El índice de desarrollo humano es una medida que, como te dije, recoge exclusivamente 3 dimensiones, ¿verdad? Esta dimensión de ingreso, la dimensión de escolaridad y la dimensión de longevidad. Y la medida de pobreza que se calcula en El Salvador es una medida vinculada a la posibilidad de la gente de comprar esta canasta, que se llama la canasta básica, ¿verdad? Entonces, son 2 índices que miden o dos mediciones totalmente distintas en su forma de construirse y de la información que nos arrojan, ¿verdad? La medición de pobreza lo que nos dice es cuántas personas en El Salvador o cuántos hogares, depende si la medición es por persona o por hogar, no pueden adquirir una, en el caso de la pobreza extrema, o 2 canastas básicas, ¿verdad? Esa es una de las cosas en la que nosotros quisiéramos hacer un aporte, y es tratar de cambiar la discusión, no tanto en cuántos son los pobres hoy, ¿verdad?, sino más bien en si estamos midiendo correctamente la pobreza, porque la propuesta que hace el PNUD en relación a pobreza es que cambiemos la forma de medirla, porque la dimensión ingreso es una dimensión muy limitada. La gente que está en pobreza no solo tiene problemas de ingreso, sino que tiene otras carencias, y a veces hay personas que no tienen problemas para adquirir la canasta básica, por ejemplo, la logran adquirir, y por lo tanto son no pobres, según la otra medición, pero tienen grandes carencias en educación, en acceso a salud y otras dimensiones importantes para el desarrollo humano. Entonces, nosotros, una de las propuestas que hacemos es calcular la pobreza multidimensional, ¿verdad? Hay países que ya han optado por esta opción. México, por ejemplo, ya la volvió la medición oficial de pobreza. Una medición multidimensional, que es entender la pobreza como un fenómeno que va mucho más allá que la carencia de ingresos. ¿Y cómo lo contrastamos para saber si el país económicamente entonces crece o no crece, o si estamos haciendo las cosas bien dentro de esa multidimensionalidad y versus el tema de la generación de riqueza, que es el tema con el cual se nos mide también por los organismos multilaterales, ¿no? Ajá. Bueno, que si uno quiere medir generación de riqueza, lo que tiene que seguir es el Producto Interno Bruto, probablemente, ¿verdad? O los indicadores vinculados a economía. Ahora, la medida de pobreza no debiera probablemente servirnos para saber si el país está peor o mejor económicamente, porque dada el problema de la desigualdad, un país puede estar muy bien económicamente, en promedio, y sin embargo, la pobreza crecer, ¿verdad? Porque la riqueza está acumulada en unas pocas manos. La medición de pobreza debería de servirnos, creemos nosotros, para focalizar o para direccionar o para diseñar nuestra política pública. Entonces, no solo se trata de saber cuántos pobres hay, que es un dato importante, pero también tenemos que saber dónde les aprieta el zapato, o sea, cuáles son las carencias que tienen, porque nosotros no vamos a hacer solo transferencias condicionadas para aliviar la pobreza. Si queremos erradicar la pobreza, tenemos que hacer políticas educativas, políticas de salud, etcétera, ¿verdad?, de inserción laboral, y para eso tenemos que saber cómo estas personas que tienen problemas de ingreso están en esas otras dimensiones, específicamente ellos, ¿verdad? No solo a nivel de promedio país como está la escolaridad, sino que en este pool de personas que se encuentran que tienen carencia de ingreso, cómo están las otras dimensiones para poder direccionar la política pública. ¿Hay recomendaciones para el país? En el informe no versa El Salvador, ¿verdad? El Salvador aparece en los rankings de los índices, pero el informe deja grandes lecciones, creo yo, y El Salvador puede aprender de ellas, ¿verdad? Una de las lecciones importantes es que tenemos que lograr un consenso como país para poder
decididamente apostarle a ciertos ejes que la sociedad, ¿verdad?, defina como los prioritarios. Esto se traduce luego en compromisos fiscales, ¿verdad?, en compromisos de gasto que trasciendan los 5 años de cada gobierno, porque las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de empleo necesitan más de 5 años para dar frutos. Entonces no podemos estar cambiándolas cada vez que cambia un gobierno, porque entonces no vemos los resultados para la gente. Solo vemos los resultados de aquellas políticas de alivio, ¿verdad?, políticas transitorias de intervención, pero no de las apuestas estratégicas. Entonces esa es una de las grandes lecciones, sentarnos a dialogar para llegar a un consenso de largo plazo sobre cuál es la visión de país que queremos. Coincide un poco con lo que ahora el Fondo Monetario y el BID y todo están recomendando sobre la economía nacional, pero en términos generales de país, eso es lo que ha funcionado en estos otros países que ustedes destacan en el hemisferio sur. Así es una de las cosas clave. La otra cosa clave, que es una enseñanza para nosotros también, creo yo, es que estos países lograron insertarse al comercio internacional exitosamente porque invirtieron en el desarrollo de capacidades no solo en términos de infraestructura, sino también de las personas, ¿verdad? Educaron a las personas para poder aprovechar en términos de productividad de los beneficios del comercio. Probablemente a El Salvador le faltó mucho de esa inversión, ¿verdad? Cómo lograr que las personas fuesen competitivas al abrirse comercialmente. Abrirse comercialmente probablemente no era una opción para una economía tan pequeña como la nuestra, en un entorno globalizado. Ahora, lo que sí era una opción era abrirse a otra velocidad y antes de hacerlo, apostarle más a la gente. Entonces, la lección es, no podemos dejar a las personas detrás. La infraestructura es muy importante, pero las personas son las que van a usar esa infraestructura, las que la van a aprovechar, las que la van a explotar. Entonces, no nos sirven los puertos, no nos sirven las grandes carreteras si no tenemos aquellas personas que van a trabajar en ellas, ¿verdad? Y van a aprovechar y van a tener las grandes ideas de negocio que van a permitir darle uso a esa infraestructura. Entonces, son dos inversiones que tienen que ir a la par. Eso nos está pasando factura en este momento cuando estamos pensando en crecer, en desarrollarnos. Claro. Pero nunca es tarde, Rafael, nunca es tarde para tomar la decisión correcta. Yo creo que volver el foco hacia las personas para poder diseñar la política económica y la política social, porque esa es otra cosa importante. La política económica, tiene que tener como fin último el desarrollo de las personas. No es que la política social es para las personas y la política económica para los países, si al final los países son las personas. Entonces, ambas políticas tienen que terminar estando al servicio del bienestar de la gente. Vuelvo sobre el no importa el tamaño de las economías. De estos países, 40 países que se han desarrollado, sus economías son algunas muy parecidas, me imagino, a la de El Salvador, y han logrado estas mejorías. Es decir, se puede en la medida en que definimos ese rumbo. Exactamente. Y de repente es más fácil, porque somos menos los que nos tenemos que poner de acuerdo para definir ese rumbo, somos menos los que tenemos que ser intervenidos en términos de alivio de corto plazo para ciertas carencias en términos de pobreza. Cuando uno piensa en El Salvador con 6 millones, ¿verdad? Y países con 30, 50 millones de personas, claro que eso lo tenemos que ver como un potencial. Ser una economía pequeña, ser una economía con una población pequeña también, deberíamos de verlo como algo a nuestro favor para empezar. Ahora, ¿cuál es el trabajo después de este informe? ¿El PNUD hace un trabajo con este informe para impactar en la toma de decisiones alrededor de estos temas? Claro, este es el informe mundial, ¿verdad? Este informe se hace desde Nueva York y tiene lecciones importantes para El Salvador y nosotros aprovechamos espacios como este para darlos a conocer a la gente e incidir de alguna forma en la política pública. Pero también hacemos un informe nacional. En septiembre-octubre esperamos lanzar el informe nacional, que es un diagnóstico mucho más fino de la realidad salvadoreña, sus complejidades, y ahí sí tenemos recomendaciones muy específicas para El Salvador. Carolina, muchas gracias. Muy amable por habernos acompañado y permitirnos estos elementos de profundidad en el Informe de Desarrollo Humano 2013, el ascenso del sur.